Segunda hora de la mañana en Es Radio. Buenos días, amigos, a los que se incorporan ahora a esta segunda hora de nuestra sintonía, y vamos a contarles cómo está el tiempo. Está muy primaveral. Hoy tenemos chubascos y tormentas en los Pirineos, va a haber nubes y claros prácticamente en todo el norte, cielos poco nubosos en el resto de la península y en Baleares, y a lo mejor pues llueve un poquito en Galicia, pero nada significativo. Las temperaturas bajan un poco en el Mediterráneo y suben un poco en el resto. En Madrid ahora tenemos 5 grados, pero 22, máxima Córdoba y Sevilla 26 grados y la mínima León y Palencia 2 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a las noticias del Santander, que traemos siempre a esta hora. Hoy son las 7 y 2 minutos, un minutito antes, porque es el caso Rato se ha convertido en una bomba electoral de una magnitud extraordinaria. En cualquier caso es un fenómeno que probablemente puede ser la puntilla para un Partido Popular que ya estaba renqueando, no sé si pidiendo la muerte, pero desde luego dando tumbos. Y este es un golpe que ha hecho suspender a muchos candidatos la campaña que había diseñado ese grupo de cerebros, grupo privilegiado, con el doctor Bacterio a la cabeza, alias Arriola o viceversa, y los Sorayos, que son los que mandan en el gobierno y por tanto en España, de puerta a puerta, de cercanía, de explicar nuestros logros. Desconozco cuál de los 4 grandes logros del PP tenían que explicar. La subida de los impuestos, la mayor que ha habido nunca en España y en toda Europa, la politización absoluta del Poder Judicial, cuando se prometió, incluso en el discurso de investidura con mayoría absoluta, hacer exactamente lo contrario por parte de Rajoy y del extinto ministro de Justicia Gallardón, sin la suelta de Bolinaga y etarras varios y la prosecución del mismo plan de sumisión ante la ETA, corrompiéndolos mediante cargos institucionales, o bien la manera de rendirse ante el separatismo catalán, al que financiamos a través del Fondo de Liquidez Autonómica y cuyo referéndum, que no se iba a celebrar, que nunca se iba a celebrar, que bajo ningún concepto se iba a celebrar, que jamás se celebraría con Mariano de presidente, que Mariano no permitiría que se celebrase y que se celebró. Es decir, desconozco cuál de estos puntos había que explicar. Desde luego, es difícil. O sea, son 4 claudicaciones, de las cuales además presume el presidente del gobierno convertido en factotum, excepto a la hora de explicar las cosas. Y desde luego, lo de Rato es un fenómeno tan absolutamente inexplicable e inexplicado. No es inexplicable que alguien se corrompa. Si alguien se corrompe, pues muy bien. Ojalá todos los casos de corrupción, empezando por el presidente del gobierno, si se han financiado con dinero negro, por ejemplo, pues fueran perseguidos por la justicia. El problema es que la justicia está en manos de los políticos. Rato ha robado, muy bien, pues si se demuestra, pues que lo pague. Que tiene algún delito fiscal, bueno, entonces sí hay que discutir, porque delito fiscal perpetrado por alguien no quiere decir que haya sido. Eso lo dice Montoro, que es el mayor defensor de delincuentes fiscales que ha habido en España, como prueban los casos Pujol o Urdangarín Borbón. Es decir, aquí el delito fiscal depende de lo que considere el gobierno que es perseguible o la persona que piense que debe ser delincuente. ¿Qué ha pasado en el caso Rato? Lo que ha pasado es que es una bomba que electoralmente puede hundir definitivamente al PP. ¿Y quién ha activado el Popular? ¿Cómo ha sido esto? Vamos a tratar de explicarlo. Pero en primer lugar vamos a contarles lo último de lo último, que demuestra hasta qué punto se han saltado aquí todas las normas. Es como si Rato fuera del PSOE, yo lo entendería como una maldad del PP. Si el PSOE estuviera en el gobierno, lo entendería como una maldad lógica del PSOE. Vamos a machacar a Rato, el símbolo de la prosperidad de la era Aznar, para que se vea que, bueno, se creaban puestos de trabajo, pero lo hacían en realidad para robar. Bien, lo entendería. Ahora, que sea el propio gobierno el que acelere de una manera disparatada, yo no sé si afectará a la legalidad de las actuaciones o no, un caso caótico,
pero absolutamente caótico, donde se mezclan un montón de cosas, donde es Hacienda la que actúa como Fiscalía Anticorrupción a través de la Fiscalía de Madrid, saltándose la Fiscalía Anticorrupción, como Policía Nacional, pero judicial, pero de Hacienda, pero de no se sabe qué, cuando es el propio Ministerio de Hacienda el que pide que habiliten un calabozo para rato sin saber si el juez le iba a mandar al calabozo. Es decir, cuando se da tal cúmulo de irregularidades, bueno, pues que hay que explicarlas. Y además, en los 2 días y pico que dura ya este caso, cada vez salen cosas más disparatadas. Ya no entro ni en la culpabilidad de Rato, ni en la buena fe de nadie, simplemente en lo absurdo y disparatado del caso. Les vamos a contar lo último de hoy, porque claro, uno pensaría que siendo un caso de corrupción es la Fiscalía Anticorrupción la que lo lleva. Bueno, pues no señor. No señor. Vamos con ello, con Rosana Lavillada y Miguel Ángel Pérez. Vuelve la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la Comunidad Laboral Trabajando.com Universia. Este año con el patrocinio del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Santander y Manpower Group. Accede ya a feriamercadolaboral.trabajando.es e infórmate de las ofertas de empleo de las más de 60 empresas participantes. La Fiscalía General del Estado estudia la solicitud de anticorrupción de asumir la investigación abierta a Rodrigo Rato. En declaraciones a varios medios, niega el patrimonio que se le atribuye. Hacienda confunde patrimonio con renta, dice en ABC. Preguntado por su estado de ánimo, responde que no conoce a nadie que se encuentre en una situación similar. El malestar que ha generado la operación Rato ha puesto sobre la mesa varias cuestiones. La primera, ¿quién filtra la web Voz Populi que Rato estaba siendo investigado por blanqueo? Tal y como relata la periodista María Peral en El Español, es esta filtración la que acelera todo el proceso. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude acude a los fiscales de Madrid porque Anticorrupción considera que la investigación está muy verde. Cuenta Peral el enfrentamiento entre los fiscales José Javier Polo y Carlos García Berro. El segundo era partidario de la detención de Rato y la retirada del pasaporte. El primero no lo consideraba necesario. Bien, esta es la clave de la cuestión. ¿Por qué en plena campaña electoral de pronto se acelera de esta manera el tiempo? ¿Cómo se produce esta filtración? ¿Por qué? Siguen apareciendo briznas de información, pero en fin, la que en El Español, en uno de sus primeros trabajos, pues se ha explicado esta clave es María Peral. María, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, buenos días. Aparte de Pedro J. que vive aquí cuando está, es la primera participación de un miembro del staff del Español en el radio, así que doblemente bienvenida. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, vamos con la cuestión de fondo, la filtración. Parece, aparentemente, parece, claro, aparentemente, ya estoy yo sorayo. Vamos a ver, en una campaña electoral que se filtre algo que perjudique al partido del gobierno desde el gobierno parece imposible, y sin embargo todos los datos que tenemos apuntan a que efectivamente hay una filtración que acelera el proceso. A ver si lo he entendido yo bien en tu información. Los jueces ni la Fiscalía Anticorrupción pensaban que estaba suficientemente maduro como para actuar. ¿Es así? Los jueces lo conocen muy a última hora, Federico. Vamos a ver, este asunto, en mi opinión, y por los datos a los que hemos accedido en El Español y que os hemos ofrecido a todos vosotros, el control de la operación está siempre, lo que los juristas llaman muy cursimente, pero que vais a entender muy bien, el dominio del hecho, sí, está siempre en manos de Hacienda, siempre. Yo, obviamente, no puedo conocer de dónde provino la filtración que publicó, y les damos la enhorabuena también desde aquí, Voz Populi, el día 15, lo que sí sé es que hasta ese momento lo que había sucedido era lo siguiente. Hacienda tenía a 705 señores que se habían acogido a la amnistía fiscal de Montoro de 2012, ojo 2012, y estamos en el 15, no sabemos qué había hecho, si había investigado, si no había investigado. Sabemos que de esos 705 solo lleva a un señor, a uno, primero a la Fiscalía Anticorrupción. Es lógico, estos asuntos que normalmente los aborda la ONIF, la Oficina Antifraude que depende de Montoro, con Anticorrupción.
Esta es una de las sorpresas de los fiscales anticorrupción, que se lleve luego a Madrid y en vez de dejarlo en anticorrupción. ¿Y por qué se queda en anticorrupción? Porque los fiscales anticorrupción, cuando les llegan, insisto, solo con rato, de esos 705, ven que aquello está literalmente muy verde, que Hacienda tiene que seguir investigando y que ellos de momento no van a hacer nada. Y entonces la ONIF puentea, como tú has dicho, a la Fiscalía Anticorrupción y se va a la Fiscalía de Madrid. Pero se va a la Fiscalía de Madrid sin decirle nada a Anticorrupción y sin decirle a la Fiscalía de Madrid que Anticorrupción de momento ha rechazado actuar contra Rato. Eso es lo que sabemos. Y todo eso, insisto, está en el dominio exclusivo del Ministerio de Hacienda y de la ONIF. Estos son los puntos hasta ese momento. María, lo más importante, en mi opinión, es primero que de 705 solo se extrae un caso y segundo, que la Fiscalía, cuando actuaba a instancias de Hacienda, de la ONIF, no sabía que la Fiscalía Anticorrupción había rechazado el caso por considerar que no estaba suficientemente investigado. Es que, fíjate, lo que, desde luego, la Fiscalía de Madrid no sabe que Anticorrupción ha examinado antes la documentación que le llevan los inspectores antifraude. Pero lo llamativo, Federico, es que cuando esa misma investigación sobre Rato se pone en manos de los fiscales de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, la respuesta es la misma. Tenéis que seguir avanzando porque esto todavía no está claro. Esto todavía no está claro. Y cuando efectivamente Hacienda sigue investigando, llega un momento en el que se produce la filtración. Y es la filtración lo que genera la intervención de la Fiscalía, que de pronto dice, hombre, se ha levantado la liebre, ahora ya, ojo, liebre confirmada por las propias autoridades del gobierno, porque enseguida entra Montoro, porque confirmando que está Rato siendo investigado por la amnistía fiscal, etcétera, etcétera. Y es esa filtración la que pone en alerta a los fiscales de Madrid que piensan, hombre, esto pone sobre aviso a Rato, si no ha destruido la documentación, poco le va a faltar, hay que intervenir. Y es así como se produce, ojo, algo que inicialmente en la intención de la Fiscalía, ya la Fiscalía de Madrid, es solo una entrada de registro, una entrada de registro en su domicilio y en otras empresas, pero sin, por supuesto, petición de detención, sin petición de prisión y sin petición de ninguna medida cautelar. O sea, la Fiscalía de Madrid lo que quiere es pillar los documentos, y quiere pillar los documentos precisamente para tener una base en el supuesto de que finalmente haya que ir contra este señor, pero no pensaba en esa detención, que finalmente adopta el juez de una manera un poco peculiar, ¿no? Perdóname un momento, María. Hay que decir que acuden al juez de guardia, igual que acudieron a la Fiscalía de Madrid. Es que estamos ante un caso, es decir, no es claro, como no actúa la Fiscalía Anticorrupción, esto no tiene relación con Bankia, que es el juez Andreu el que lo lleva. No se sabe, tiene que ver tampoco con las tarjetas Black, que es otro asunto, ni está en el caso Lazar, que sobre todo Bankia y Lazar serían los dos casos de un enriquecimiento excesivo o al menos no declarado ante Hacienda, que es lo único que justificaría la actuación de Hacienda, porque si no, para eso está la policía, la Fiscalía normal y el funcionamiento habitual de los jueces. Lo que más me ha chocado, por último, María, es que tuviera un calabozo reservado para esa detención que no estaba previsto, que al final, un poco el juez de guardia, el señor de la Hoz, pues al final, instado por uno de los fiscales, porque creo que los fiscales no estaban de acuerdo, al final lo detiene, ¿no? No, vamos a ver, ahí hay otro vector que no tiene que ver, que no tiene que ver con lo que hemos comentado hasta ahora. Primero decirte con absoluta rotundidad que una cosa es la conexión que pueda haber entre los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional y otra cosa es que los supuestos delitos que ahora se están investigando sobre Rato no sean competencia específica de la Fiscalía de Madrid. Se cometen en Madrid y no son delitos de la competencia de la Audiencia Nacional. O sea, un delito fiscal, un blanqueo de capitales o un alzamiento de bienes se puede investigar perfectamente en la Fiscalía de Madrid. Incluso si, poniendo por caso, el señor Andreu en la Audiencia Nacional descubriera que el señor Rato, en el
seno del caso Bankia o en el seno de la investigación sobre las tarjetas Black se descubriese que el señor Rato está alzando bienes, o hay una sospecha, unos indicios de que ha alzado bienes, pero este delito sería competencia de Madrid. Pero María, después de 3 años... para investigar en Madrid. Pero, perdóname... Después de 3 años... O sea, es que estamos hablando de que esta historia andaba en 3 años, después de la amnistía fiscal, después de 3 años de investigación, ahora iba a destruir bien a estos... Bueno, es que las investigaciones de los demás delitos son posteriores. De manera que el señor Rato puede haber estado haciendo movimientos hasta fechas recientes. O sea, el patrimonio del señor Rato no se ha tocado, no se ha investigado en sede judicial. Desde luego lo tenía Hacienda, pero en sede judicial eso no se ha tocado. Y si hay alzamiento o no, los jueces solamente han tenido noticia de esos supuestos indicios hasta la semana pasada. ¿Cuánto tiempo calculas que tardará esto en desembrozarse? ¿Crees que hoy mismo se hará cargo la Fiscalía Anti? De eso no hay ninguna duda, porque normalmente actúe en la Audiencia Nacional o actúe en un juzgado provincial en Plaza de Castilla, en Barcelona, como está sucediendo con Pujol. Estos son delitos típicos que ha llevado siempre la Fiscalía Anticorrupción. Y además es coherente, porque quienes están investigando a Rato en los asuntos que tú citabas antes son los fiscales anticorrupción. Claro. Por lo tanto, los que más contexto, los que más elementos tienen para poder determinar si esos datos que presenta Hacienda son FETEN o no. Déjame que te diga algo sobre un punto interesante que has mencionado antes y que te decía yo, eso es un vector distinto, responde a otros parámetros, los fiscales. Hay una absoluta unanimidad de criterio entre el fiscal superior de Madrid, que es una persona muy competente y que sabe muy bien lo que hace, fiscal de Madrid, el fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid y el fiscal superior, sobre la necesidad de pillar los documentos, pero sin otra medida cautelar que afecte al señor Rato por ahora. Sin detención. Que uno de los fiscales que actúa en este asunto es un fiscal con un perfil diferente, que piensa que al señor Rato no solamente hay que detenerlo, sino que también hay que encarcelarlo. Y este es el que actúa físicamente en el juzgado de guardia. Y este señor es además el que por su propia iniciativa, sin decírselo a sus jefes, y en una actuación insólita, se presenta personalmente en el registro, mientras se practica el registro. Y es de este señor del que sale la información de que se va a detener, de que va a calabozos, de que tal. Eso nunca estuvo en la mente de los ni del fiscal superior ni del fiscal jefe de Madrid, sino de la iniciativa de un perfil de fiscal distinto que opinaba por su cuenta de riesgo algo diferente y que fue transmitiendo una información que no estaba avalada por los criterios de sus superiores. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por aclarar todo esto. Vamos, por aclarar la enorme oscuridad que hay en todo esto. Gracias. Se hace lo que se puede. Gracias. Gracias a vosotros. Bien, naturalmente, luego les contaremos cómo el caso Rato ha roto la campaña, pero puesto que esto es una operación de Hacienda y de un fiscal, no sé si asilvestrado o selenita o paracaidista, que aparece allí y se pone a actuar como Elliot Ness. El problema es que no se llama Elliot Ness, es que este señor se llamaba Berro, García Berro. O sea, yo no sé quién al señor García Berro le diputa o le confía esa actuación, teleactuación. Pero por si acaso alguien podía sospechar que a lo mejor Montoro actuaba con esta celeridad disparatada, haciéndole daño al partido para protegerse a sí mismo, vehemente sospecha, después de que Libertad Digital contara que Montoro se presentó en el Consejo de Ministros con un doble informe, uno que llevaba él favoreciendo a Bengoa, cliente de Equipo Económico, el despacho de tráfico de influencias que montó él, y que ese informe con el membrete de Abengoa, la empresa cliente de ese equipo, lo tenía también el ministro de Industria en su cartera. Pues hoy publicamos un dato más que demuestra hasta qué punto la putrefacción en dos ministerios, Hacienda e Injusticia, Hacienda, ¿he dicho injusticia? Esta vez no ha sido un error, ha sido un acierto impremeditado. Es como para investigar. Esto
lo de Montoro sí que merece, lo de Rato también, por supuesto, y si ha robado, pues que lo pague. De todas maneras, Rato, bueno, como dice Luis Herrero, a rato muerto gran lanzada, pero Montoro está vivo, ¿eh? Es el que nos está saqueando este año de nuevo. Atención a lo último de Montoro y del ministro de Justicia. Distintas fuentes han confirmado a Libertad Digital que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió las puertas de Codere a Equipo Económico. Catalá fue subsecretario de Hacienda entre 2000 y 2002 con Cristóbal Montoro como ministro. Después fue secretario general de Codere, empresa del juego en España, teniendo como asesor a Equipo Económico, antes Montoro y Asociados. Codere resultó beneficiada tras hacer presión en la redacción de la ley del juego de Zapatero. Catalá había sido contratado para conseguir buenas relaciones con la administración. Bien, esto es lo que en cualquier sitio se llama cautamente puertas giratorias, en otros casos corrupción, sencillamente. Estar al mismo tiempo en el sector privado y en el público, tener un despacho de tráfico de influencia y al mismo tiempo tener dos ministerios en el gobierno. En este caso, Hacienda, que es la mano que ha mecido la cuna de Rato, naturalmente por orden de Soraya Sáenz de la guillotina, como le llamo yo, con humor, naturalmente. No está dispuesta a guillotinar a nadie, le basta con liquidarlo, como le he llamado en Libertad Digital. Bueno, y luego iremos también con otra revelación del fin de semana, aparte de la bomba Rato, que es el libro que sale mañana de Ana Romero, contando que el rey quería forzar a Felipe a que se divorciara de Leticia para abdicar y abdicar para casarse con Corina, con título de Alteza Real, o sea, Alteza de la Real Comisión sería el título. Bueno, esta es otra de las muchas cosas que han pasado este fin de semana, pero tal y como está la cosa, en nuestro hogar necesitamos un seguro. Sí, necesitamos un seguro y además si te cambias a línea directa, Federico, te mejoran el precio de renovación de tu seguro del hogar. Lo tienes garantizado. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter. Vamos a ver cómo está el tráfico decente, el rodado. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Federico. En Madrid hasta ahora recomendamos precaución porque el tráfico sigue cortado, recordamos, en el puente de Segovia tras la avería de ayer en una tubería del canal de Isabel II. El acceso va a continuar cerrado además durante todo el día de hoy. Además, encontramos retenciones al sur de la ciudad en la glorieta de Santa María de la Cabeza, tráfico lento en la calle Embajadores y en la calle Santa Engracia a la altura de Cuatro Caminos. Vamos ya hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Fernando Pérez, buenos días. Buenos días. Seguimos en la mañana, esto es Radio, y después de hablar con María Peral, que nos ha dado dos datos. Uno, confirmar que todo esto lo ha llevado Hacienda, todo esto lo ha llevado Montoro. Le recordamos la exclusiva de Libertad Digital sobre la relación de Montoro, de Catalá, el ministro de Justicia, y Codere, la patronal del juego, que fue favorecida siendo cliente de Equipo Económico, el despacho antes Montoro Asociados, montado por De Guindos y Montoro, y además que un fiscal, Elliot Ness Berro, se presentó por su cuenta y riesgo en el lugar de la detención. Ya lo había señalado Paco Pérez Avellana aquí el viernes. Dice, pero ¿y qué hacía ahí ese fiscal? Claro, uno ve el barullo y no sabe que ese es un fiscal, pero claro, esta gente los conoce. Dice, ¿el fiscal? ¿Qué pinta ahí un fiscal? ¿Qué hace reservando calabozos y deteniendo gente? ¿Pero esto qué es? ¿Qué era el fiscal? No se llama la Soraya, o sea... En fin. Pero como digo, el caso Rato ha pulverizado las pocas expectativas que tenía el Partido Popular en las elecciones. Y ahora viene, después de la explosión, naturalmente llegan los cascotes. Va a llegar hoy al Congreso y se va a producir pues la habitual gesticulación. Unos somos los que perseguimos la corrupción y otros vosotros sois la corrupción. En fin, lo habitual, pero corregido y aumentado. Es que estamos a poco más de un mes de unas elecciones clave.
El caso Rato llega mañana al Congreso a través de una solicitud del PSOE para que se haga pública la lista de aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal. Horas antes, en la Comisión de Hacienda, comparecerá el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. También Bankia acudirá a los tribunales para exigir al exvicepresidente 133 millones de la fianza que el banco aportó para afrontar posibles responsabilidades por la fallida salida a bolsa. Mariano Rajoy, en un mitin el sábado, se refería a Rato y ayer volvió a hacerlo, pero sin nombrarle. No nos gustan que se produzcan este tipo de acontecimientos, que ojalá jamás se vuelvan a producir en el futuro. En el caso del Partido Popular nos afecta especialmente, puesto que Rodrigo Rato ha sido, como todos ustedes saben, durante muchos años uno de los activos más importantes de nuestro país. Todo el mundo lo sabe, nada ha sido sencillo. Creo que no hay casi nada que no nos haya pasado, aunque no sé si retirar esta afirmación, porque cualquier cosa puede suceder en el futuro. Bueno, depende de ti, que eres el que hace que sucedan. Desde luego al PP todo lo que le ha pasado es cosa tuya. Desde traicionar a los votantes hasta reservar calabozo para el que fue tu rival. No creas que nos olvidamos, Mariano. El que era tu rival en la sucesión de Aznar. ¿Será casualidad? No, yo no creo en casualidades. En el crimen no hay casualidades. En el delito en general, nunca es casual. Nadie roba un banco por casualidad, ni apuñala a otro por casualidad. Eso no sucede jamás. Esto ha sido una movida del gobierno para cargarse a Rato, y se supone que dar ejemplo de lucha ante la corrupción, porque es que este gobierno no tiene nada que ver con el PP. Recuerden que Bárcenas no pertenecía al PP. Pues de Radio no es. O sea, no sea de la SER, que tiene más, no sé. ¿Cómo que Bárcenas no era del PP? 28 años tesorero, si lo nombró Mariano. Luis, resiste, sé fuerte. Lo entiendo, mañana te llamo. ¿Esto se lo dijo a Luis Herrero? No, se lo dijo a Luis Bárcenas. Entonces, ¿cómo que cualquier cosa puede pasar? Cualquier cosa que se te ocurra a ti o a la señora Sáenz de la Guillotina. O a María Dolores de Arma Letal. Que a todas se les ocurren cosas tremendas. Pero bueno, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Hay que decir que tiene narices cuando sabe que no se puede publicar, que legalmente no se puede publicar esa lista, que pidan que se publique esa lista. Claro que tampoco es legal que se filtre, y se filtró lo de Rato, o sea que... Pero bueno, Pedro va a tener la ocasión, Jesús, va a tener la ocasión, no sé si de hacer algo o de meter la pata en el Congreso. Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez acusaba a los populares de hacer negocio con la política. El socialista insiste en que se haga pública la lista de defraudadores. Turmas dice que tampoco tiene inconveniente. Rato, Bárcenas, la amnistía fiscal de Rajoy, ¿se han demostrado algo? Es que el Partido Popular, su cúpula, lo que ha hecho ha sido de la política su negocio privado. Ya sabemos cuál fue el propósito de la reforma de impuestos del Partido Popular, de Mariano Rajoy. Perseguir fiscalmente a los trabajadores y amnistiar a los defraudadores. La única cosa que heu de tenir en cuenta es... La única cosa que se debe tener en cuenta es la seguridad jurídica de esta medida. Yo no lo sé porque no sé en qué condiciones se puede hacer, pero yo personalmente no tengo inconveniente. Estas cosas deben analizarse bien desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Ara, aquestes coses s'han d'analitzar bé des del punt de vista de la seguretat jurídica. Aquí hasta los gatos quieren zapatos. Este sujeto que estaría en la cárcel, en cualquier sitio, por alta traición, aparte de otros delitos económicos, dando clases. Vamos a ver, don Pedro Jesús, o sea, vamos a ver, la amnistía fiscal del PP es exactamente igual que las dos amnistías fiscales de Zapatero. Exactamente igual. Claro, usted no lo sabe porque no sabe nada. En otro tiempo hubiera pensado, si fuera Rubalcaba, que es que lo sabía y lo ocultaba. No, estoy convencido que no tiene ni idea absolutamente de nada. Ahora, en lo de la política para robar, ¿se ha asomado usted a Andalucía? Pero hombre, ¿pero qué nos cuenta usted? Pero si de los gobiernos de Felipe González hay una docena de ministros y todos sus vicepresidentes que tuvieron que dimitir por corrupción. Me refiero al hacendado de la finca El Penitencial, Felipe González, y otras fincas y poderes y posesiones, como hombre, como mano derecha
del hombre más rico del mundo, uno de los 2 o 3 más ricos, Carlos Slim, Felipe González. Habla usted de la política para hacer dinero, pero vamos a ver, señor Sánchez, imbéciles. La respuesta es sí. Que es evidente. Solamente tomándonos por idiotas puede decir la primera gansada que se le ocurre, pero hombre, se le podían ocurrir gansadas un poco más coherentes. Bueno, vamos ahora con otra cosa que tiene mucho de crónica rosa, y ahí es cuando entraremos absolutamente a fondo en esta cuestión, pero tiene también mucho de información institucional. Recordarán ustedes, y muchos nos criticaron, que hace un par de años, antes de la abdicación del rey Juan Carlos I, alias campechano, dijimos que había una campaña contra la princesa de Asturias y que esa campaña solo tenía 2 objetos: alargar lo posible la abdicación del rey, que estaba con un descrédito absoluto, y sobre todo impedir que el príncipe pudiera coger la corona ya, para lo cual había que destruir a Leticia, que era el flanco débil del príncipe, y además alargar la abdicación. ¿Por qué? Porque Juan Carlos quería celebrar sus 40 años y después había rumores, pero lo cuenta Ana Romero en el libro que sale mañana a la venta, quería casarse con Corina. Su Alteza Real, doña Carolina zu Sayn-Wittgenstein y de Commissionen. Bueno, estos son los datos, algunos datos que prueba que, claro, si es que si la cabeza está podrida, ¿cómo va a estar el pescado? El suplemento Crónica del diario El Mundo publicaba este fin de semana un avance del libro de Ana Romero, Final de partida. En el volumen se relatan desde enero de 2013 los hechos que desembocaron en la abdicación de Juan Carlos. Según sus fuentes, por aquel entonces el monarca fue sometido a un confinamiento en régimen de incomunicación y lo dejaban solo queriendo. Sobre su relación con Corina cuenta Romero cómo esta fue expulsada de España a pesar de que Juan Carlos le permitía venir de vez en cuando a dialogar con Margallo. El monarca pensó incluso en casarse con ella y convertirla en su Alteza Real Corina de Borbón. El libro confirma la mala relación del entonces rey con la princesa Leticia y cómo Juan Carlos pidió al príncipe que se separara de ella a raíz de una crisis en el matrimonio provocada, entre otras cosas, por un intento de chantaje que provocó la investigación del CNI. Bueno, sobre estas cosas, que en su día hablamos, algunas reservadamente, sobre el chantaje y otras abiertamente. Recordemos una portada de Ola, que nunca pudo caer más bajo, Leticia, la princesa de los contrastes, presentándolo como una loca, como una esquizofrénica. Hay antecedentes en su familia de suicidas, puede ser una mujer depresiva, es posible. Bueno, eso es hasta que te da el psiquiatra con la tecla y con la pastilla. El caso es que Felipe no se quiso divorciar y el otro al final tuvo que abdicar un año antes de lo que había previsto, pero en medio de un magma de tales irregularidades y corrupciones que asquea recordarlo. Pero asquea recordarlo. ¿Y quién andaba enredando? ¿Cómo no? Margallo. O sea, bueno, vamos con más corrupción, más noticias económicas, que claro, es que estamos en campaña electoral. Vamos con la prensa económica, como siempre con la casa. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, en la información económica, hoy en Libre Mercado, una historia más que había apuntado Bloomberg en su día, pero que la prensa española, por ese respeto pavoroso que se le tiene a Hacienda, pues no había investigado, pero que has investigado en Libertad Digital. Así es, en Libertad Digital publicamos hoy que precisamente lo que se sabía ya era que Equipo Económico, uno de sus clientes era Codere, la patronal del juego. Es decir, sí, bueno, la gran empresa en España, y lo que tenía Codere era, lo que publicaba Bloomberg era esas presiones que desde Hacienda se hicieron en el gobierno para que favoreciera la ley del juego que se iba a sacar precisamente a Codere frente a esas agencias de juego internacionales que estaban operando vía online en España. Hay que decir que era una situación alegal, que por lo tanto no es que estuvieran delinquiendo, no. Es que estaban en una nebulosa jurídica. Y naturalmente lo que había que conseguir
es que la ley fuera restrictiva para que Codere conservara el corralito y no hubiera competencia. Eso es, básicamente. Entonces, que es por eso van a Bloomberg a quejarse las empresas extranjeras. Claro, eso era lo que se sabía entonces. En aquel entonces, cuando Rafael Catalá era un desconocido, pues sí que salía el nombre de Rafael Catalá como miembro del Consejo, pero lo que a Libertad Digital, a Libre Mercado nos han confirmado diferentes fuentes, tanto del entorno de la compañía como del entorno del Ejecutivo, es que fue precisamente Rafa Catalá quien abrió las puertas de Codere a Equipo Económico. Rafael Catalá, que trabajó en Hacienda, de nuevo, como Ricardo Martínez Rico, como medio despacho de Equipo Económico, o sea, con el ministro Montoro. ¿Qué fue antes, Codere Hacienda o fue antes Hacienda, luego Codere y luego Hacienda? Hacienda, Codere, Hacienda. Es asombroso. Hacienda, Codere, Hacienda, siendo Hacienda... O sea, Hacienda siempre estaba 2 años. Catalá es un hombre metódico. Está 2 años en un sitio público, 2 años en un sitio privado, 2 años en un ministerio, 2 años en otro. Sí, hay que reconocer que en esto es metódico, queda bien con todo el mundo, se le ve limpio. Sí, hay que decir que en Libertad Digital también publicamos en su día que precisamente el fichaje de Rafa Catalá por Codere fue un fichaje que buscaba, digamos, engrasar, facilitar lo que consiguió, las relaciones con la administración. En este caso casi fue facilitar a la administración las relaciones con Codere. Con Codere, ambas cosas. Fue, podríamos decir, Coderegoa. Sí, podía ser Coderengoa, porque es calcao del otro. Claro, sin Martínez Rico, esta vez directamente el ministro de Justicia. ¿Para qué vamos a andar con tontadas? Bueno, entonces había sido solo subsecretario. Eso es. Bien. Bueno, luego, en Expansión, publican esto: Bankia exigió bloquear los bienes de Rato. Esto es un poco raro. Sí, lo que nos cuenta el diario Expansión es que en marzo, a finales del mes de marzo, concretamente el día 26, se envía un requerimiento notarial por parte de Bankia a Rodrigo Rato exigiéndole los 135 millones por la fianza del caso de la salida a bolsa de Bankia, y además se le notifica que se le quiere bloquear todos los bienes y derechos, dicen, de contenido económico. Es el texto que entrecomilla el diario Expansión, y además la entidad le amenazó con acciones para exigir la eventualidad responsabilidad de lo que pudiera incurrir. Es decir, el caso de la salida a bolsa, le piden una fianza y además le inmovilizan los bienes por si hubiera que... Claro, que Bankia no puede actuar porque depende del Banco de España, que es el que ha movido toda esta operación, y la Comisión del Mercado de Valores. Eso es lo que... Por cierto, también otra información que ha saltado este fin de semana de esa manera confusa, filtraciones que vienen todas de Hacienda, del ámbito Soraya, es la ex jefa de gabinete de Rato, aquella que decía, uy, no sé ni lo que he dicho. ¿Te acuerdas? Sí, en aquella declaración, pues parece que están ahí en esa extraña, en ese extraño magma de responsabilidades. Ahora creo que está en la CNMV. Es decir, el Banco de España y la CNMV nunca aparecen como responsables de lo que es fundamentalmente su responsabilidad, que son la concentración, que es la concentración de cajas, y la salida a bolsa de Bankia. Así es. Y estos nunca aparecen. Son, digamos, casi los colaboradores necesarios, pero que siempre se libran de... Donde sí que no aparece lo de Rato, en ningún aspecto, ningún rincón de la portada, y termino con esto, es en 5 días. ¿Por qué será? A lo mejor tuvo que ver con que Rato favoreció la legalización del antenicidio, haciendo que sus sicarios, también entonces, cuando intentaba ser el sucesor de Aznar, dijeran que la sentencia del antenicidio se había cumplido, que lo dijeron con un par. Dice, ¿pero cómo se va a cumplir si no han devuelto las emisoras? Ah, sí, yo creo que sí. Dice, ¿pero cómo? ¿A quién se las han vendido si las tienen ellos? Ah, no, esto se ha cumplido con un par. En fin, Soraya no fue la primera y Gallardón tampoco. No. Vamos con los deportes, vamos con la enfermería blanca, con Dani Blanco. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa. Dani Blanco, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, venga, parte de bajas. Pues mira, Modric, 6 semanas de baja. Lo de las 6 semanas no está confirmado oficialmente, pero sí que es un esguince de la rodilla, y que por lo tanto... Adiós temporada. Es el periodo que, efectivamente, adiós temporada, porque son principios de junio. Si el Madrid estuviera en la final de la Liga de Campeones, el 6 de junio es la final.
podría llegar, pero mejor aceptar que a lo mejor Modric se pierde la temporada. Y hoy pruebas a Gareth Bale, que podría tener rotura en el gemelo izquierdo, y si tiene rotura, Bale evidentemente no va a poder jugar el miércoles en el Bernabéu, pero a lo mejor tampoco en algún partido de la temporada. Bien, o sea, un panorama bien. O sea, para ganar 3-1 al Málaga, como no puede haber suplentes apenas, pues claro, pues pasa lo que pasa. Es verdad que se le está... ayer domingo, sobre todo en la red social Twitter, Federico, había muchas críticas a Ancelotti, que por qué puso a determinados jugadores, por ejemplo, el caso de Modric, pero es verdad que... También con el Málaga, las cosas que como son, es jugarse la Liga cara o cruz. Está claro. Ahora, esto es realmente tremendo, ¿eh? Es que el miércoles en el Bernabéu, por ejemplo, se está planteando Ancelotti reforzar el medio del campo, porque ya, si no juega Bale y poner a Jesse con Cristiano y con Benzema, Jesse es verdad que no hace ese trabajo. Jesse estaría bien, no sé, en algún spa. O sea, el que estuvo bien, lo digo porque siempre lo he criticado, fue Illarra cuando salió. Illarra estuvo muy bien el sábado. Muy bien. También te lo iba a decir, es verdad. También en su momento. Sí. También, oye, las oportunidades se dan cuando se dan. Y total, si Cristiano ha de ser delantero centro, porque ya no está para correr lo que corría en la banda. ¿Es verdad? Bueno, pues que juegue de una vez de delantero centro. Sí. Y vamos a jugar con un 4-5-1, que yo creo que es para lo que estamos. Bueno, muchas gracias, Dani. Vamos a ver qué hay hoy en Movistar Televisión, Vanessa. Pues en Movistar Televisión seguimos hablando de deporte, de motor, porque hoy a las 9:30 de la noche Movistar Fórmula 1, el dial 47, el Club de la Fórmula 1 Bahrein, y a las 10 de la noche Movistar MotoGP, el dial 48, Paddock Club Argentina. Respecto a la serie, es el capítulo 21 de Madame Secretary, disponible bajo demanda 24 horas después de su estreno en Estados Unidos. Y para los niños, los más pequeños, a las 9:05 en Disney Junior, el día 81, estreno del ciclo Juguetes en Acción con el Patito Lucky, Toy Story Toons y Doctora Juguetes. Muy bien, pues nos vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8, el tiempo, noticias y tertulia, con todo lo que está pasando. Y después de las noticias de las 10, la Crónica Rosa, con todo lo que está pasando. Pero hay algo que no pase en España. Digo, aparte del Ródano, que digan lo que digan algunos maestros de comisiones de Madrid, no pasa por Madrid. Es Radio.